Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de química para, para el programa académico preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy vamos a tocar el tema partículas fundamentales del átomo. Si ustedes bien recordarán, las últimas veces que hemos hablado, nos hemos centrado en lo que es el átomo, cómo ha sido la teoría, sobre cómo creen que es el átomo y cómo está conformado. El día de hoy vamos a ahondar en este tema de cómo está conformado el átomo. Bien, primeramente tenemos que pensar del tamaño del átomo. ¿Cómo es este? Más o menos podemos decir, por ejemplo, si tomamos la idea de un poco de sal, lo podemos medir en centímetros. Bien, esa es la escala métrica, ¿sí? La descomposición de un metro. Ahora, si ya vemos los granos de la sal, nos podemos dar cuenta que esto ya va a ser manejado en una escala todavía más pequeña, que es los milímetros. Si vemos todavía las partes de estos granos de sal, vamos a llegar a darnos cuenta que existen cristales de sal, cristales de cloruro de sodio. Esto ya se miden en micrómetros, que es 1 por 10 a la menos 6 metros. Si ya vemos únicamente un cristal de cloruro de sodio, entonces nos vamos a dar cuenta que este se mide en nanómetros, 1 por 10 a la menos 9. Bueno, aquí quiero dejar un énfasis. Es como que tomáramos un centímetro y lo dividiéramos en 1 millón de partes. Entonces estamos hablando de algo muy pequeño. El átomo quedaría en el tamaño de angstroms, que es 1 por 10 a la menos 10. Si ya solo estamos hablando del núcleo, estamos hablando de 1 por 10 a la menos 14 metros. Ahora, si estamos hablando de protones, que son la parte fundamental más grande del átomo, estamos hablando de 1 por 10 a la menos 15 metros. Es poner 0.14 ceros más y un 1. Y por último tenemos los quarks, que es en lo que está conformado los protones. Estamos hablando de 1 por 10 a la menos 18 metros. Entonces es como que estuviéramos dividiendo un metro en 1 billón de partes. Muy bien. Ahora, si ya más o menos nos podemos imaginar el tamaño del átomo, podemos hablar de cómo se desarrollaron los modelos atómicos. Nadie ha visto perfectamente un átomo. Al final de esta presentación vamos a ver fotografías de microscopios de barrido de electrones, que son los microscopios más perfectos que hay, que pueden ver las partículas más pequeñas. Y solo tenemos nociones de cómo es el átomo. Vamos a ver en esta tabla que tenemos aquí, en esta tabla cronológica, de cómo ha cambiado la idea de cómo es el átomo. Si usted se recordará, primero hablamos de Demócrito, que él fue el que indicó que toda la materia está formada de átomos. Eso fue en el año 400 a.C. Luego, en el desarrollo de estas teorías atómicas, surgió Dalton, que en 1803 nos indicó que en verdad los átomos eran pequeñas esferas que se diferenciaban en su tamaño dependiendo del elemento que lo conformaba. En 1895 se inventaron los rayos X por parte de Röntgen. Él describió estos rayos con los que se empezaron a hacer análisis de cómo son los átomos. Becquerel dio la noción sobre radioactividad en 1896, para que en 1897, con la ayuda de los rayos catódicos inventados por Crookes, J.J. Thomson dio también un modelo de cómo podría ser el átomo, ya que incluye la primera partícula subatómica, que es el electrón.
si usted se recuerda, era el pudín de pasas, el flan de pasas, que era un núcleo sólido cargado positivamente con pequeñas esferas alrededor cargadas negativamente. En 1898, Marie y Pierre Curie descubrieron el radio y el polonio, además del francio, que son elementos o son sustancias que son radioactivas. Esto ya nos da una idea de que no solamente pueden existir los electrones, sino que también existen otras partículas dentro del átomo. En 1909, Millikan desarrolló un experimento por el cual encontró cuál era la carga eléctrica del electrón, el cual resultó ser negativa. Rutherford, con las ideas que ahí habían encontrado anteriormente del protón, que ya existía como partícula también, dio la idea de que el átomo está formado por núcleos, que alrededor giran los electrones. En este núcleo van a encontrarse los protones y los neutrones. Y Niels Bohr, en 1913, dio su modelo atómico de capas, que estos electrones están girando alrededor del núcleo en capas. Muy bien. Ahora, si ya tenemos esa idea, las 5 principales modelos atómicos que se han encontrado a la fecha son el modelo atómico de Dalton, el modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Rutherford, el modelo atómico de Bohr, y actualmente el que se está utilizando es el modelo atómico mecánico cuántico. Para que nos recordemos más o menos cómo son las figuras, el átomo de Thomson, como él lo pensaba, era, como les había indicado, una esfera cargada positivamente. Y alrededor vamos a encontrar pequeñas esferas cargadas negativamente, que son los electrones. El átomo de Rutherford nos indicaba que hay un pequeño núcleo en el centro de todo el átomo y alrededor se están moviendo los electrones, aunque él nunca indicó en qué orden se movían estos. Luego, con este delicioso pastel, nos damos la idea de que los átomos están conformados siempre por un núcleo en el centro, donde van a haber protones y neutrones, y alrededor, girando en órbitas concéntricas al núcleo, se encuentran los electrones. Ahora, este otro átomo de Bohr nos indica lo mismo, que dentro del núcleo vamos a encontrar partículas positivas, como lo es el protón, y neutras, como es el neutrón, que conforman la mayor masa del átomo. Y alrededor de este núcleo vamos a encontrar el electrón, el cual tiene una carga negativa. Este es el átomo de carbono. Y el día de hoy vamos a identificar cómo las características principales para poder identificar los elementos. Entonces, resumiendo, vamos a encontrar que el átomo está formado por un núcleo, el cual está formado de protones y neutrones, y una corteza, el cual presenta los electrones. Podemos decir entonces que hoy sabemos que el átomo es divisible, puesto que está formado por partículas más pequeñas, que son llamadas partículas subatómicas, que es el tema del día de hoy. Estos pueden ser de 3 tipos: los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo y los electrones están en continuo movimiento, formando una corteza alrededor del núcleo. Bien, vamos a hablar ahora de cada una de esas partículas subatómicas. Primeramente vamos a hablar de los protones.
No vamos a hacer un listado histórico o cronológico de cómo fueron descubiertas estas partículas, sino lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de la importancia, podemos decir, de cada una de estas partículas o dónde se encuentran. Entonces, primeramente vamos a hablar del núcleo. El núcleo está conformado por los protones primeramente. Bien, los protones se van a encontrar en el núcleo y van a tener una carga eléctrica positiva. Por eso se da, para identificarlo como una, ¿cómo le podría decir? Un símbolo al núcleo, lo podemos identificar con el símbolo P+. Si podemos ponerlo, escribirlo aquí, P con el subíndice más. Bien, ¿qué otras partículas subatómicas tenemos? Vamos a encontrar otras partículas subatómicas. Perdonen, aquí tenemos un pequeño problema técnico, ¿sí? En la que vamos a hablar ya, en lo que vamos a hablar de otra partícula subatómica que son los neutrones. Bien, constituyen los núcleos de los átomos junto con los protones. Estos tienen casi la misma masa. No tienen una carga eléctrica, son neutros, y poseen una masa prácticamente igual a la del protón, como ya les había mencionado. Esas son las características propias del neutrón. El neutrón sirve dentro del átomo como equilibrio. Aparte de que va a tener una gran energía, que es lo que va a volver a ciertos átomos radioactivos, van a darle la masa total al átomo. Por tercer partícula subatómica vamos a encontrar los electrones. Bien, los electrones poseen una masa de 1840 veces menor que la del átomo más pequeño, que la del protón. Tienen una carga eléctrica negativa y estos se están moviendo constantemente alrededor del núcleo, siguiendo unas órbitas. Esas órbitas son las capas, que más adelante vamos a ver que esas capas son llamadas niveles. Ahora bien, los electrones giran alrededor del núcleo en regiones del espacio denominadas órbitas. Podemos observar aquí, ahí está el núcleo. En ese núcleo vamos a encontrar protones y neutrones. Y como podemos ver aquí, hay una capa roja, hay una capa blanca y hay una capa azul. Pues en esas capas se están moviendo los electrones. Y estas capas son llamadas órbitas. Los átomos grandes albergan a varias órbitas o capas de electrones, que como ya les había indicado, son llamadas niveles. El orbital más externo se llama la capa de valencia, porque determina cuántos enlaces puede formar un átomo. Eso lo veremos en futuros videos. Pero estas capas son los niveles de valencia y esos niveles están concéntricamente alrededor del núcleo. Vamos a ver ahora cómo se distribuyen los electrones en la corteza. Como ya les había indicado, los electrones se distribuyen en niveles. A estos niveles los vamos a llamar con números enteros. Nivel 1, que es el primero que está alrededor del núcleo, como en este caso, miren, podemos ver en este esquema el átomo de carbono, el cual tiene un núcleo en el centro y va a tener 1 y 2 niveles. En cambio, el aluminio presenta alrededor del núcleo 1, 2 y 3 niveles, al igual que el elemento llamado silicio. Si usted tiene a la mano una tabla periódica, que sería muy buena idea verlo, pero si no la tiene en este momento, puede buscar en el futuro, va a darse cuenta que el aluminio se encuentra en la misma línea horizontal que el silicio. Por lo tanto, los dos tienen la misma cantidad de capas. Ahora vean ustedes el cobre. El cobre presenta 1
2, 3 y 4 capas. Y miren ustedes el germanio, 1, 2, 3 y 4 capas. Cuando usted busque en la tabla periódica el cobre, se va a dar cuenta que está en la misma fila que el germanio, que están en la misma línea horizontal. Vamos a tener el cobre, que es el elemento número 29, y vamos a tener el germanio cerca de él, que es el elemento número 32. Se va a dar cuenta usted que están en el mismo nivel y por lo tanto van a tener la misma cantidad de capas. Ahora, cada nivel tiene un número definido de electrones. Por ejemplo, el nivel 1 le caben como máximo 2 electrones. Si nos damos cuenta aquí, el carbono, miren, 1, 2 electrones. Al igual que el aluminio, el primer nivel tiene 2 electrones. Si buscásemos el hidrógeno, ese va a presentar únicamente un electrón y ese va a estar en la primera capa. En cambio, todos estos en su primer nivel van a contar con 2 electrones como máximo. En cambio, los niveles 2 y 3 tienen como máximo 8 electrones. Veamos el carbono. En el segundo nivel va a presentar 1, 2, 3 y 4 electrones. Dijimos como máximo 8. Entonces pueden haber menos. Miren ustedes el aluminio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Cumple con esta regla que les estoy indicando. Al igual que el silicio, que si usted lo cuenta, son 8 electrones, al igual que el cobre y al igual que el germanio. Ahora bien, el tercer nivel también cuenta con 8 electrones como máximo. Miren ustedes el aluminio, 2 electrones, cumple con la regla. El silicio, 4 electrones, cumple con la regla. Y el cobre, si yo cuento, vamos a encontrar aquí, en esta gráfica, más electrones de lo que le indico. Pero como le estoy explicando, más adelante en un futuro video les vamos a explicar por qué sucede esto. Lo que a mí me interesa es que usted sepa que cada nivel va a tener un número límite de electrones. Ahora, calculemos cuántos electrones equivalen en masa a un protón. Si nosotros ya sabemos la masa del protón, que es de 1.672 por 10 a la menos 27 kilogramos, y la masa del electrón, que es de 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos, si hacemos una simple división, vamos a darnos cuenta que aproximadamente eso equivale a 1835 veces el tamaño del protón que el electrón. Así que si necesitaríamos 1835 electrones para que sea equivalente a la masa de un protón. Ok, ya con estas ideas podemos resumir lo siguiente: que van a existir 3 partículas subatómicas importantes dentro del átomo: el protón, el electrón y el neutrón. El símbolo del protón es P+, el símbolo del electrón es E-, y el símbolo del neutrón es solamente N. Hay personas que le colocan N0. La masa del protón, 1.67 por 10 a la menos 24. Y miren la del neutrón, 1.67 por 10 a la menos 24. Es muy parecida. Pero en cambio la del electrón es 9.10 por 10 a la menos 28. Todos estos son cálculos. Creen que más o menos es así. Por lo tanto, tenemos un aproximado. Ahora bien, la carga que le colocan es, al protón le ponen una carga positiva, más. Por eso es su símbolo P+, protón con carga positiva. El electrón tiene una carga -1, por lo que su símbolo es E-. Y el neutrón tiene una carga neutra, o sea, de 0. Por lo tanto, su símbolo únicamente es de N. Y como les decía, por eso es que hay personas que le colocan N a la 0. Ahora veamos otro término.
Ya hemos hablado de todas las partículas. Ahora vamos a ver cómo nos ayuda la cantidad de partículas en el análisis de los diferentes elementos. Vamos a hablar ahorita de lo que es el número atómico. Ahora, el número atómico, que en este momento estoy subrayando como título principal para lo que vamos a hablar, es un número entero, ¿sí? Es un número entero positivo, único para cada elemento, que determina el número de protones que un átomo posee en su núcleo. Y esa es la característica principal que va a diferenciar a los elementos. Se representa usualmente con una letra que es la Z, Z mayúscula, porque viene del alemán Zahl, que quiere decir número. Como les indicaba, si usted busca ahorita una tabla periódica, se va a dar cuenta que existe en cada elemento un número positivo entero grande, el cual nos va a indicar la cantidad de protones que el átomo tiene. Así, por ejemplo, si buscamos el elemento número 1, ese va a ser el hidrógeno y nos va a presentar un protón en su núcleo. En cambio, si vemos del lado derecho en la parte superior, vamos a encontrar al helio. El helio que tiene 2 protones en su núcleo, por eso tiene el número atómico 2. Así que el número atómico nos va a indicar la cantidad de protones que tiene el átomo en su núcleo. Entonces, si encontramos un átomo cualquiera, por ejemplo, de berilio, nos vamos a dar cuenta que el berilio tiene el número atómico 4. Y todos los átomos de berilio van a tener 4 protones en su núcleo. Eso es lo que les va a diferenciar del boro, que tiene 5, del carbono, que tiene 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10, sodio 11, magnesio 12, aluminio 13 y así sucesivamente. En su tabla periódica usted va a encontrar todos los elementos que existen. En la naturaleza existen únicamente hasta el 92. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestro planeta y hay muestras que han traído del universo, únicamente se han encontrado del elemento número 1 hasta el número 92. Por eso estos se le llaman elementos naturales. Ya el 93 en adelante, va a haber tal vez en alguna tabla periódica elementos del 104 al 118. Esos elementos han sido creados por el hombre, por un sistema que más adelante también vamos a platicar. Entonces, recordemos, el número atómico es la cantidad de protones que un elemento presenta en su átomo, dentro del núcleo. Siempre que un átomo se encuentre en su estado fundamental, su número atómico representa también, aparte del número de protones, el número de electrones que posee. Pero cuando está en su estado fundamental, ¿qué quiere decir eso? Que el átomo no haya reaccionado. Entonces, si el átomo no ha reaccionado, vamos a encontrar lo siguiente. Demos el ejemplo del elemento sodio. Busquémoslo en la tabla periódica. Y vamos a darnos cuenta que tiene el símbolo Na. Ese símbolo viene de su antiguo nombre en latín, que era natrium. Bien, el número atómico, o sea, Z mayúscula, es el número 11. Lo vamos a encontrar del lado izquierdo de la tabla periódica en la tercera fila. ¿Qué me quiere decir ese número 11? Que este átomo va a presentar 11 protones en su núcleo y en su estado fundamental, que no ha reaccionado, va a presentar 11 electrones. Busquemos el cobre, es el elemento número 29. Lo vamos a encontrar en el centro de la tabla en un valle que está ahí, un poquito tirado hacia la derecha. Pues bien, el cobre, que su nombre antiguo era cuprum, por eso el símbolo Cu, tiene un número atómico de 29. ¿Qué quiere decir ese 29? Que en su núcleo presenta 29 protones
y en su corteza va a presentar 29 electrones. Vuelvo a repetirles, en su estado fundamental, cuando no ha reaccionado. El hidrógeno va a presentar, que tiene su letra H como símbolo, número atómico 1, un protón y un electrón en su estado fundamental. Ahora bien, hagamos este pequeño ejercicio entre los dos. Vamos a calcular cuántos protones y electrones hay en los siguientes átomos y iones. Por ejemplo, tomemos el hierro. Busquemos en la tabla periódica el hierro. Búsquelo. Lo va a encontrar en la parte central. Y se va a dar cuenta que el hierro tiene el número atómico 26. Por lo tanto, presenta 26 protones. Y como es estado fundamental, o sea que no ha reaccionado, va a presentar 26 electrones. Ahora bien, el catión hierro, más adelante voy a explicar perfectamente qué es el catión, que se da con el símbolo Fe 3+, ¿cuántos protones tiene? Si su análisis llegó a decirme que tiene 26 protones, usted está en lo correcto, porque sigue siendo hierro. Y como hemos dicho, todos los átomos de hierro son iguales y van a presentar 26 protones en su núcleo. Lo que varía acá es la cantidad de electrones. Entonces, los electrones son los que nos van a dar las características químicas del elemento, cómo reacciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando un átomo reacciona, su núcleo no cambia. Lo que va a cambiar es la corteza, lo que envuelve el núcleo. Los electrones se encuentran ahí y esos son los que van a cambiar. Cuando hay una reacción química, un átomo puede ganar electrones o puede perder electrones. En este caso el hierro tiene 3+. Y cuando es positivo quiere decir que perdió electrones. Más adelante lo voy a explicar detalladamente. Entonces, si perdió 3 electrones, nos va a presentar entonces este hierro más 23 electrones. Porque su número, su primer número era 26. Al perder 3, va a tener 23. Ahora el catión hierro más 2. Dígame, ¿cuántos protones tiene? Muy bien, 26 protones. Ahora analice. Si tiene hierro 2+, quiere decir que perdió electrones. Entonces, si perdió 2 electrones, ahora va a presentar 24 de estos. Veamos ahora otro átomo, otro elemento. Y nos vamos a encontrar con un elemento muy conocido en la naturaleza, el carbono. Busque usted el carbono en la parte superior derecha. Tiene el símbolo C. Si ya lo encontró, se va a dar cuenta que su número atómico es 6. Y al ser 6 su número atómico, podemos definir entonces que el carbono presenta 6 protones. Y como solo me dice que es el elemento carbono, me está indicando que es el estado fundamental. Y al ser este el estado fundamental, entonces también va a presentar 6 electrones. Otro ejemplo, el oro. El oro, su nombre antiguo era aurum, porque era muy brillante, por lo que su símbolo es Au. Siempre recuerde que el símbolo va a llevar una letra mayúscula y si tiene 2 letras, la segunda es minúscula. Si solamente tiene una letra, la letra es mayúscula. Si tiene 2, mayúscula y minúscula. Muy bien, ¿ya encontró el oro? El oro es el elemento número 79. Por lo tanto, va a presentar 79 protones. Y como está en estado fundamental, también va a presentar 79 electrones. Vean ahora el anión flúor. Cada vez que te hablen de un anión o catión, me está indicando que es el átomo ya reaccionó.
Por lo tanto, el anión flúor es un elemento que ya reaccionó, un átomo que ya reaccionó, pero sigue siendo flúor. El flúor presenta ser el elemento número 9 y por lo tanto va a presentar 9 protones. Y como es un anión, tiene F menos, me quiere indicar que ganó un electrón. Por lo tanto, ahora va a presentar 10 electrones. Y por último, vamos a encontrar el anión azufre 6 menos. Ok. Si me está diciendo 6 menos, que eso no puede suceder, y vamos a ver más adelante por qué no, pero nos está sirviendo solo como un ejemplo. Busque usted el elemento número 16, el azufre. Te vas a encontrar que el azufre es el elemento número 16. Y al ser 16, entonces va a presentar 16 protones. Y en este caso, hipotético, va a presentar 6 electrones de más. Por lo tanto, va a tener 22 electrones. Pero esto no sucede. Y vamos a explicar más adelante por qué esto no puede suceder. Espero que haya sido comprendido este pequeño ejercicio que nos va a servir más adelante para ciertas definiciones. Muy bien. Ahora nos encontramos con algo más. Ya hemos definido la cantidad de protones y electrones en su estado fundamental. Pero viene una palabra que ustedes han escuchado, si han visto programas, incluso hasta una caricatura llamada Los Simpson. Los Simpson tienen un equipo en su ciudad que se llaman los isótopos. ¿Qué es isótopo? Vamos a iniciar definiendo la palabra. La palabra isótopo significa un mismo lugar. Son todos los tipos de átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones que poseen en su núcleo y por ende en su número másico y su masa o peso atómico. En un momento vamos a definir cada uno de estos términos. Entonces, son átomos del mismo elemento. Por ejemplo, hidrógeno, que van a presentar diferente cantidad de neutrones. Porque todos los hidrógenos tienen un protón. Pero vamos a encontrar átomos de hidrógeno que no tienen neutrones. Vamos a encontrar otros que tienen un neutrón. Y vamos a encontrar otros que tienen 2 neutrones. Así que el hidrógeno que tiene 0 neutrones, dentro de su núcleo solo va a tener un protón, únicamente. Vamos a tener hidrógenos que tienen un neutrón, más el protón que tiene, ya son 2 partículas en su núcleo. Y por último, vamos a encontrar hidrógenos que tienen, como siempre, un protón, pero presentan 2 neutrones. Por lo tanto, van a haber 3 partículas en su núcleo. Estos son isótopos, átomos del mismo elemento con diferente cantidad de neutrones. Pero hablamos de algo llamado número másico o número de masa. ¿Qué es esto? Bien, vamos a definir que es un número entero positivo que representa al número de nucleones, o sea, las partículas en el núcleo atómico. Es decir, la suma de protones y neutrones. Se va a representar usualmente con una letra que es la A mayúscula. Viene del alemán Atomkern, que quiere decir núcleo atómico. Si no se posee un dato exacto, el número másico puede extraerse del redondeo del peso atómico. Así que, si tú buscas en tu tabla periódica el número de masa, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la cantidad de neutrones que tiene el núcleo, el átomo en su núcleo. Y esos son los diferentes isótopos. Bien, por ejemplo, el estaño, que es el elemento número 50, quiero que usted sepa que, por ejemplo, presenta 10 isótopos diferentes. Entonces, de átomos de estaño vamos a encontrar 10 tipos diferentes porque tienen diferente cantidad de neutrones en su núcleo. Y por lo tanto van a tener
número másico diferente o número de masa diferente. Presentan 50 protones todos. Todos tienen 50 como número atómico, pero su número de masa difiere. Muy bien. Ya que sabemos que es número de masa, o sea, la suma de protones más neutrones, vamos a resumirlo en la siguiente tablita como ejemplos. Repetimos, el número de masa se le resta el número de atómico para obtener el número de neutrones. O sea, neutrones, N, es igual a A, que es el número de masa, menos Z, el número atómico. Así que, si yo busco el elemento cobalto, símbolo CO, su número atómico es el 27. Y vamos a encontrar un cobalto que es el cobalto 59, que es un isótopo. Si tenemos el cobalto 59, cuando tú digas un átomo con un numerito, eso es un isótopo. Ese número 59 es la cantidad total de partículas que tiene el átomo en su núcleo. Entonces, si su número de masa es 59, y yo ya sé que por ser cobalto tiene 27 partículas en su núcleo, que son protones, entonces al hacer la resta, yo puedo llegar a concluir que tiene 32 neutrones, porque 59 menos 27 es 32. Otro ejemplo, el potasio, que su símbolo es K, porque antiguamente era llamado calium. Su número atómico es 19, búsquenlo en la tabla periódica, del lado izquierdo. Calium, 19. Si encontramos un isótopo potasio 39, al hacer la simple resta 39 menos 19, nos vamos a dar cuenta que ese isótopo de potasio tiene 20 neutrones. Volvamos a nuestro amigo carbono, que lo encontramos en toda la materia orgánica. Símbolo C, número atómico 6. Y si encontramos un carbono 12, o sea, un isótopo de carbono que tiene un número de masa de 12, al hacer la resta, 12 menos 6, vamos a encontrar que tiene 6 neutrones. Y como ya les había indicado, el hidrógeno presenta entre sus isótopos el hidrógeno 1. Como yo ya sé que tiene un protón, porque todos los átomos de hidrógeno tienen un protón, y su número de masa es 1, por lo tanto vamos a encontrar que especialmente este isótopo no presenta neutrones en su núcleo. Se va a dar cuenta entonces que la mayoría de veces la cantidad de neutrones es mayor a la cantidad del número atómico. La cantidad de neutrones es mayor a la cantidad de protones. En algunos casos va a ser igual la cantidad de neutrones y protones, y en muy raras excepciones, en muy raros casos, va a haber menos neutrones que protones. ¿Dónde usted puede encontrar estos datos? Es muy difícil. Ni siquiera los libros de química lo van a dar, sino que son tablas especiales, que tal vez lo podría encontrar en internet, de lo que son los isótopos y por lo tanto los números de masa. En algunas tablas periódicas se presentan en la parte superior un montón de datos ahí que son isótopos que tienen cierta radioactividad y que nos indica su número de masa. Recuerdo, cada vez que le digan el nombre de un elemento seguido de un número, por ejemplo, carbono 14, que se utiliza para medir la edad de materia orgánica, si estamos hablando de carbono 14, nos está indicando que ese carbono es el isótopo 14, que tiene 14 partículas en su núcleo. Y como yo ya sé que el carbono tiene 6 protones, me puedo imaginar entonces que al restar 14 menos 6, voy a obtener 8, que es de la cantidad de neutrones en su núcleo. Ahora bien, ¿cómo se va a representar simbólicamente esto dentro de una escritura? Ahora bien, ¿por qué se hace esta representación? Sí, debido a que en diferentes lugares del mundo se hablan diferentes idiomas. Pero esta simbología es igual para todos los científicos del mundo, para todos los químicos, incluyéndolo usted. Ya que si usted ya tiene conocimientos de química, lo podemos considerar un químico. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a representar un átomo de un elemento? Ahorita vamos a comprender
tres símbolos. Primero, un símbolo grande que es el símbolo del elemento, que lo hemos hablado y va a depender del nombre de este. Por ejemplo, busquemos el elemento número 7 en la parte superior derecha y vamos a encontrar que es el nitrógeno. Su símbolo es N. Ese es el símbolo del elemento, de nitrógeno. Pero algunos no van a ser igual que el nombre. Por ejemplo, busquen el elemento número 82. En la parte inferior, tirando un poco hacia la derecha. Si ya lo encontró, se va a dar cuenta que es el elemento plomo. Y su símbolo es PB. P mayúscula, B minúscula. Recuerde, si solo tiene una letra, es mayúscula. Si tiene dos letras, es una mayúscula y una minúscula. Va. Plomo viene de plumbum. Por eso su símbolo es PB. Ahora, veamos si presenta un número pequeño en la parte superior a la derecha, a la izquierda del símbolo, eso es A. Recuerde que A es el número de masa, que es la suma de protones más neutrones. Y en la parte inferior, como un número más pequeñito, está Z. Recuerde que Z es el número atómico, que es equivalente solamente a la cantidad de protones. Con esta simbología podemos hacer esta idea. Bien, si por ejemplo tenemos aquí, donde estamos marcando, Na. El Na, si buscamos en la tabla periódica, es el sodio. Su símbolo es natrium, viene de natrium, por eso es Na. Vamos a encontrar entonces que el 23 es un número de masa, número másico, que recordemos, protones más neutrones. Y el número 11, que está en la parte inferior, es el número atómico, la cantidad solamente de protones. Si el número de masa es protones más neutrones, y yo ya sé que hay 11 protones, al hacer una simple resta entre estas dos cantidades, voy a llegar a la deducción de que 23 menos 11 me da 12. Y por lo tanto, este elemento, el sodio 23, contiene 12 neutrones. Ahora bien, ya que hablamos bien de los neutrones, vamos a entrar también a la cantidad de electrones, que era lo que les había indicado antes que les iba a explicar. Recordemos que un átomo va a presentar capas, capas en donde giran estos electrones alrededor del núcleo. Esta idea era de Bohr. Ahora estas capas alrededor del núcleo, ¿sí?, en donde están girando los electrones, se le va a dar el nombre de niveles. Y la capa externa, la última capa del elemento donde giran los electrones, o la última capa, el último nivel, es lo que le llaman capa de valencia, que como les indicaba corresponde al último nivel, que en este caso corresponde al nivel número 2, porque solo tenemos dos capas. Y este número 2 va a tener como les indicaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Más 2 que están en el primer nivel, vamos a tener un total de 9 electrones. Y como es estado fundamental y buscamos el número atómico 9, vamos a encontrar que es el flúor. El flúor presenta 9 electrones en total en su estado fundamental, pero solamente va a presentar 7 electrones en lo que llamamos capa de valencia o nivel de valencia. Y estos electrones que están en esta capa que estamos señalando acá, son los electrones de la capa de valencia, son llamados electrones de valencia. Como les hemos dicho, es el número 7. Los electrones de valencia son los únicos electrones que se involucran en los enlaces químicos. O sea, a la hora de reaccionar,
Solamente ellos entran en la reacción. Como repito, en este caso son únicamente los 7 electrones que encontramos en la capa de valencia o nivel de valencia. No tomamos en cuenta los que están adentro, porque a la hora de que un átomo reaccione con otro, lo que se van a tocar, como podemos decir así, a la hora de reaccionar, son las cortezas. Miren, por ejemplo acá, si tenemos una corteza y tenemos otro nivel, lo que se van a tocar únicamente es la capa de valencia, el nivel de valencia, la última capa, la capa más externa. En cambio, la capa interna, esa no va a llegar a tocar al otro átomo. Por lo tanto, podemos decir que no entra dentro de la reacción. Ahora bien, si ya tenemos esta idea, vamos a hablar de otro término muy importante que son los iones. Los iones son átomos que han adquirido una carga eléctrica, por lo que pueden ser de carga positiva, llamada cationes, o de carga negativa, llamada aniones. En estos casos, por cada carga positiva, el elemento ha perdido un electrón, y por cada carga negativa ha ganado uno. Lo vamos a explicar de la siguiente manera. O sea, cuando un átomo ya reaccionó, ya no está en estado fundamental, ya está como un ion. Por ejemplo, estado fundamental del sodio, 11 como número atómico, por lo tanto presenta 11 protones, y en el estado fundamental 11 electrones. Pero el sodio tiene la capacidad de perder electrones, a la hora que reacciona. Todos los elementos que usted encuentre del lado izquierdo de su tabla periódica son elementos que pierden electrones. En cambio, los que están del lado derecho son los que ganan electrones. El sodio está del lado, búsquelo usted en su tabla periódica, lo va a encontrar en la parte izquierda. Ahora bien, 11 protones, por ser su número atómico 11. Y al perder un electrón se va a quedar con 10. ¿Quién gana? ¿Protones o electrones? Y al ganar protones, ¿y por cuánto gana? Por 1. Entonces podemos decir que este es un cation más 1 o 1 más, que ganan los protones por 1. Al ser los cationes, los protones carga positiva, entonces indica con signo más. Miren ustedes ahora el oxígeno. Es el elemento número 8, porque tiene 8 protones. Y en estado fundamental, 8 electrones. Pero si el oxígeno reacciona, este oxígeno va a ganar 2 electrones. No es que menos significa que pierda. Olvidémonos de ese término matemático. Recordemos que el electrón tiene carga negativa. Y al tener 2 electrones más, va a tener 2 cargas negativas más. Por eso va a tener el oxígeno, cuando reacciona, 10 electrones con sus 8 protones, por ser su número 8. Entonces vamos a presentar el anión, por ser negativo, o 2 menos. Oxígeno 2 menos. Este 2 menos es la carga del átomo. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo? Si consideramos que el cloro gana electrones, y el sodio pierde electrones, entonces es como una lucha. El cloro quiere electrones y el sodio ya no quiere electrones. Entonces el sodio, que los representamos aquí, va a hablar con el cloro, que lo representamos en esta parte, para compartir o para pelearse a la señorita electrón. El sodio no quiere electrones, el cloro sí lo quiere. Por lo tanto, entonces el señor sodio le va a dar a la señorita electrón al señor cloro. Muy bien. Volvamos a explicar. Vamos a encontrar, por ejemplo, un elemento que presenta electrones en capas,
si nos damos cuenta, el primer nivel presenta 2, el segundo nivel presenta 8 y en el tercer nivel presenta 3. Si hacemos una sumatoria total, nos vamos a encontrar que este elemento es el aluminio. ¿Por qué me di cuenta? Porque tiene 13 electrones. Y al haber 13 electrones, vamos a darnos cuenta que es el aluminio porque su número atómico es el 13. ¿Qué pasa si este aluminio, que tiene cargas positivas en el núcleo, pierde un electrón? Entonces se va a quedar con 12 electrones. Y como el aluminio, por ser aluminio, tiene 13 protones, 13 cargas positivas, y ahora cuenta con 12 cargas negativas, entonces va a volverse un catión, aluminio más 1 o 1 más. Otro ejemplo, si tenemos un átomo que tiene 3 partículas negativas en su corteza, o sea, 3 electrones, tomemos como que fuera el estado fundamental, va a presentar 3 neutrones en su núcleo. Busque usted el elemento número 3 del lado derecho. ¿Lo encontró? Se va a dar cuenta que es el litio. El litio va a tener 3 electrones en sus capas. Ahora, lo que va a suceder con el litio es que va a perder electrones. En este caso 1. Y se va a quedar únicamente con 2. Al perder 1, entonces va siempre 3 cargas positivas, 3 protones. Tiene 4 neutrones que no tienen nada que ver con los iones. Solo lo presentamos ahí como dato curioso. Pero ahora va a tener 2 electrones. Entonces es el litio más 1 o litio 1 más. Un catión. ¿Por qué? Porque tienen carga positiva. Más protones que electrones. Aquí lo explicamos nuevamente. Tenemos 3 cargas positivas, 3 cargas negativas. Su carga total es 0. Esto es estado fundamental de litio, litio 0. Pero al reaccionar, al perder un electrón, entonces vamos a tener 3 protones siempre, porque sigue siendo litio, pero ahora vamos a tener 2 electrones. Por lo que su carga es más 1, porque ganan los protones por 1. Entonces va a ser el litio más 1. Este es un catión. En cambio el anión, que por ejemplo vamos a tomar el flúor, presenta 9 protones y siempre va a presentar 9 protones por ser flúor. En su estado fundamental tiene 9 electrones, carga 0. Pero el flúor tiene la habilidad de ganar electrones. Puede ganar 1. Más adelante vamos a ver también, vamos a explicar por qué solo gana 1, porque no gana 2 ni 3. Pero en este caso quiero que tenga la idea de que el flúor gana 1. Y al ganar 1, su carga va a ser de menos 1. Ganan los electrones por 1. Entonces vamos a tener al ion o anión, para ser específicos, flúor menos 1. Si usted ya se dio cuenta, se va a aparecer un gas noble, que es la columna que está del lado derecho de su tabla periódica, que esos son los elementos más estables que existen. Y al ser los elementos más estables, todos se quieren parecer a ellos. Entonces el flúor de cierta manera aquí se parece a otro elemento llamado neón, que es un gas noble, porque tiene 10 electrones. Sigue siendo flúor, pero ahora aparece neón. Ahora bien, con esto vamos a terminar nuestra notación. La forma de vamos a representar simbólicamente un elemento. ¿Se recuerdan que habíamos hablado? Que esta X es el símbolo del elemento, que la A es el número de masa, que la Z es el número atómico. Ahora le vamos a agregar del lado derecho algo llamado carga, lo que hemos estado hablando. Un catión va a tener carga positiva, más 1, más 2, más 3. Y un anión va a tener cargas negativas, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a hacer este ejemplo. Por ejemplo, tomen ustedes el bario, que es un elemento que vamos a encontrar del lado izquierdo de la tabla, un poco abajo. Bueno, si nos presentan esta notación isotópica, así es el nombre correcto, 134,56 Ba. Ok, Ba, bario.
El bario es el elemento número 56, ese es el número atómico. ¿Se recuerda que es arriba? Sí, muy bien. Número de masa, 134. Y al no presentar carga, no presenta carga, dése cuenta, no presenta carga aquí, no presenta nada. ¿Qué quiere decir eso? Que su carga es cero, al no presentar nada ahí. Entonces está indicando que es el estado fundamental. Entonces, ¿a qué puedo llegar yo? Que el número atómico es el 56, Z. Aquí está. Su número másico, número de masa A es 134. Que su carga eléctrica es cero, porque no presentaba nada del lado derecho. Al ser el número atómico 56, puedo deducir que tiene 56 protones. Y al estar en el estado fundamental, o sea, carga cero, los números de electrones también es 56. Y si yo resto el número de masa y el número atómico, 134 menos 56, voy a llegar al número 78, que será el número de neutrones. Muy bien. Rápidamente vamos a hacer este ejercicio. Busque usted el C. Es el número 6 dentro de su tabla periódica. Se va a dar cuenta que es el carbono. Muy bien. Ahora, ¿cuántos protones presenta? Si se dio cuenta, es el número atómico, también es 6. ¿Cuántos electrones va a presentar? Como no presenta ninguna carga, dése cuenta, aquí no presenta ningún número, entonces podemos decir que es carga cero. Es estado fundamental. Y al ser estado fundamental tiene 6 electrones. Busquemos ahora los neutrones. ¿Cómo los encuentra? Yo solo le voy a decir que es 8. Piense por qué. Ahora bien, ¿qué elemento es Fe? Si ya determinó que es el hierro, está usted en lo correcto. Ahora, ¿cuántos protones presenta? Solo con encontrar el número atómico me voy a dar cuenta que es el 26. Y ese 26 hasta te lo indica esta notación isotópica. 26. Bien. ¿Cuántos electrones presenta? Aquí tiene que ver la carga. Pienso. Carga 3 más. ¿Quién gana? Protones, electrones. Por ser carga positiva ganan los protones. ¿Por cuánto ganan? Por 3. Me está indicando que hay 3 protones más que electrones. Y como yo ya sé que hay 26 protones, puedo deducir claramente que este ion presenta 23 electrones. Y ahora, su número de masa es 58 y su número atómico es 26. ¿Qué hago para encontrar el número de neutrones? Pues para encontrar el número de neutrones lo que tengo que hacer es restar 58 menos 26. ¿Cuánto le da? Si te da 35, no está bien. No, no es 35. 58 menos 26 es 32. Ese es el número de neutrones. Número de protones para este símbolo. Ok. Nombre, fósforo. Número de protones, busco en la tabla periódica, o si no, simplemente con ver la simbología. Es 15. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que tiene 15 protones. ¿Cuántos electrones? Ah, para los electrones entonces miro esto, miren, 5 menos. ¿Qué quiere decir? Que ganan los electrones por 5. Por lo tanto va a presentar 20 electrones. Recuerde, son ejemplos hipotéticos. Y por último, ¿cuántos neutrones? 31 menos 15. Voy a llegar a la conclusión que entonces que tiene 16 neutrones. ¿Nos entendemos? Muy bien. Para finalizar el día de hoy, vamos a hablar de la masa atómica o peso atómico. ¿Es lo mismo? No. Masa atómica no es lo mismo que peso atómico. ¿Por qué? Veamos. Definamos acá. La masa atómica
la masa atómica es la masa de un solo átomo, que sus protones y neutrones estén en reposo, por lo que varía de un isótopo a otro. Sus unidades son las UMA, o también las U, unidad de masa atómica unificada. O sea, la masa atómica es de un átomo. En cambio, el peso atómico es una cantidad adimensional extraída de la razón de la ponderación de las masas de los átomos de un elemento en una muestra, a un doceavo de la masa de un átomo de carbono. ¿Qué quiere decir todo esto? Ahorita lo explicamos, pero lo que quiero que se den cuenta es que es diferente una cosa de otra. Lo que sí es verdad es que el peso atómico estándar es lo mismo que la masa atómica relativa. Vas a encontrar en tu tabla periódica en cada elemento el peso atómico, ¿sí? Peso atómico estándar y la masa o la masa atómica relativa, es lo mismo. A diferencia del peso atómico, el peso atómico estándar no depende de la muestra para realizar la ponderación de todas las masas atómicas de los isótopos de un mismo elemento, sino más bien de los datos estándar de la Comisión de Pesos Atómicos y Abundancia Isotópicas de la UPAC. UPAC es International Union of Pure and Applied Chemistry. ¿Qué tal? ¿Sí? Que es la que maneja todo lo que es la simbología de química en el mundo. Aunque el peso atómico estándar o masa atómica relativa no poseen unidades asociadas, suelen emplearse bajo la relación gramos por mol. Ok, ya con toda esta idea, vamos entonces a ver cómo es que se calcula esta masa atómica relativa. El peso atómico estándar o masa atómica relativa de un elemento se calcula mediante la fórmula siguiente. Peso atómico es igual a la sumatoria, este símbolo es de la sumatoria, de la masa atómica de un isótopo por el porcentaje de abundancia estándar de ese isótopo, dividido 100. Si hubiesen, o sea, lo que quiere decir aquí es que cada isótopo, la masa la voy a multiplicar por el porcentaje de abundancia, dividido 100, y los voy a sumar el resultado de cada isótopo. Es como sacar un promedio que va a ser nuestro peso atómico estándar. Vamos a hacer este ejemplo, por ejemplo. Vamos a encontrar que el magnesio posee tres isótopos. El magnesio 24, ¿sí? Los isótopos de magnesio, que va a haber un isótopo de magnesio que tiene 23.98 en masa atómica y un 78.99% de abundancia. Una masa 24.98, un 10% de abundancia, y una masa atómica, otro isótopo de 25.98 y una abundancia de 11. Si yo sumo la abundancia de los tres, me tiene que dar el 100%. Las masas atómicas difieren entre sí. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para encontrar entonces el peso atómico, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer la sumatoria de la masa atómica primera por su abundancia dividido 100, ¿sí? De cada uno. Entonces voy a tomar la primera masa, 23.985 por 78.99, que es su abundancia, dividido 100. 24.985 por 10, dividido 100. 25.982, que es la masa, por 11.01, que es el porcentaje, dividido 100. Al primero me va a dar una cantidad, otra cantidad, y estas tres cantidades diferentes se suman entre sí. Y va a darme 24.305. Si yo verifico ese peso atómico estándar en su tabla periódica, te vas a dar cuenta que coincide o va a ser muy aproximado, y eso va a depender de la cantidad de decimales que utilice para el efecto. O bien, ya para terminar el día de hoy, solo quiero dar un par de datos más. Hemos hablado de las tres partículas fundamentales del átomo: protones, electrones y neutrones. Pero quiero que usted sepa que existen más partículas que más adelante en el próximo video vamos a ver. Recuerde, solo para que usted tenga la idea, existen los quarks, los leptones, los hadrones, los mesones,
los bariones y el que van a conformar la materia. Y existen otras partículas que son portadoras de fuerza, como los gluones, los bosones, como el bosón de Higgs, que yo creo que ustedes lo han oído en los últimos días, los fotones y los gravitones. Todas estas son partículas que van a conformar al resto de partículas de las que hemos hablado. Estas partículas, que aquí las también los damos como fermiones, hay diferentes tipos de fermiones, de quarks, de bosones, de leptones. ¿Sí? Estas partículas fundamentales, los fermiones y bosones, tienen diferentes tipos también. Más adelante vamos a hablar de ellos. O sea, no solamente existen los protones, electrones y neutrones, sino estos se conforman por otros. Y para terminar, quiero indicarles esto, el primer texto a escala atómica. Muy interesante. En 1982, Heinrich Roder y Gerd Binning, que ganaron el premio Nobel en 1986, científicos del laboratorio IBM de Zúrich, idearon el microscopio de efecto túnel, un aparato que consiste en una punta muy afilada que recorre una superficie y proporciona una imagen de sus irregularidades a escala atómica. Pues, ¿qué hicieron estos señores? En 1989, la IBM, con las ideas de Rorer y Binning, utilizaron una punta de este tipo para ordenar átomos de xenón, sí, es el elemento número 54, sobre una superficie y componer el primer texto escrito a escala atómica. Y como fue de la empresa IBM, escribieron la palabra IBM o las siglas IBM con átomos de xenón. Muy bien, el día de hoy entonces hemos finalizado con nuestra plática de la estructura atómica sobre las partículas subatómicas del átomo y espero que les haya comprendido. Pueden tomar el documento de respaldo para hacer, donde van a encontrar más ejercicios con sus respectivas respuestas para que usted pueda practicar. Así que les deseo lo mejor y muchas felicidades.